Por la tarde del 26 de febrero del 2024, el 911 recibió una llamada por la desaparición de una menor llamada Madeline Soto, de 13 años de edad. Las autoridades se hicieron presentes a las 7:58 p.m. en 13.550 Village Park Drive, cuyo domicilio pertenecía al empleo de la abuela materna de Madeline. En el lugar se encontraban también la madre Jennifer Soto y Stephen Stearns, su padrastro. El oficial realizó trabajo de rutina en estos casos y comenzó a tomar testimonios. Stern, el padrastro, dijo que había dejado a Madeline por la mañana a una cuadra de la escuela entre las 8:20 y 8:40 aproximadamente, y que la vio caminar en dirección a la escuela. Luego Jennifer fue a buscarla y aproximadamente a las 4:30 p.m. y desde la institución educativa le dijeron que Madeline no había asistido a la escuela. Jennifer prestó testimonio verbal y escrito ante el oficial. Dijo que el 26 de febrero a las 8 a.m. vio a su hija vistiéndose para ir a la escuela. Luego Stearns la llevó al colegio y la dejó cerca de la intersección de Town Loop Boulevard y Hunters Park Lane aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Le solicitaron a la madre una prenda de vestir de Madeline para que la policía canina pudiera rastrearla. Una vez que el oficial reunió la información necesaria, le pidió al padrastro que lo llevara al lugar exacto en donde había dejado a Madeline, con el objetivo de inspeccionar la zona y hallar alguna evidencia. Las autoridades comenzaron con la investigación y a medida que iban encontrando pruebas, advirtieron que los relatos de la madre y del padrastro no coincidían con esas pruebas. Esta extraña situación generó mucho misterio hasta que el informe de una pericia reveló el aberrante hallazgo que conectó a los detectives con el principal sospechoso de la desaparición de Madeline Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy voy a relatarles el caso de esta joven que conmocionó y mantuvo en vilo a toda la población de la Florida. Tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación por cómo fueron dándose los hechos y más allá de que existe un acusado, aún está por verse si la principal persona que debía velar por el cuidado de esta chica estaría implicada en tales acciones. Madeline Soto nació el 22 de febrero del 2011. Sus padres son Jennifer Soto y Tyler Wallace. Cuando la bebé tenía 2 meses de edad, su padre se casó con otra mujer llamada Tatiana. Y bueno, con esto podemos deducir que en verdad no era una relación muy seria lo que tuvieron los padres de Madeline. Tyler y su esposa pertenecían a las Fuerzas Armadas y en consecuencia tenían que mudarse de un lugar a otro. Esta intermitencia en sus visitas repercutió en la relación con la pequeña y de cierta manera también alteraba el vínculo que ambos podían formar. Jennifer entonces crió a Madeline sola en compañía de su familia. En el 2015 se casó con un hombre llamado Steve Young, relación que duró muy poco ya que se separaron en el 2017. Previo a esta separación, Jennifer conoció a Stephen Stern en su empleo. Ambos trabajaban en Walt Disney World. Su relación se inició en el 2018 y Madeline en ese momento tenía tan solo 8 años de edad. Con el tiempo, Stern se fue a vivir con ellas a un complejo de apartamentos en Kissimmee, Florida. De cierta forma, en este punto, Madeline pasó a estar bajo su custodia. Luego, Stern dejó de trabajar en Walt Disney World y comenzó a pasar más tiempo con ella, mientras que Jennifer asistía a su empleo. El 22 de febrero del 2024 llegó el cumpleaños número 13 de Madeline. El festejo se programó para el domingo 25 de febrero. Stearns estuvo a cargo de la celebración ya que Jennifer tuvo que asistir a su empleo. Familiares y amigos festejaron junto a ella. De hecho, hay fotos en la web de dicho evento que reflejan que la adolescente estaba muy contenta en ese día. A la noche, Jennifer, la madre, volvió de trabajar y confirmó que la fiesta había salido en perfectas condiciones. Al otro día era lunes y como tal, Madeline debía ir a la escuela como siempre lo hacía. Lo que sucedió esa mañana del 26 de febrero es un misterio. Y bueno, solo puedo afirmar lo que les conté al inicio de este video. El 911 recibió una llamada informando que Madeline Soto, de 13 años, había desaparecido.
Según el relato de Jennifer, cuando ella fue a buscar a su hija a la escuela alrededor de las 4:30 p.m., en el lugar le dijeron que la jovencita no había asistido ese día a la institución educativa. La madre creyó que quizás había ido hasta el negocio de su abuela, que quedaba muy cerca de la escuela. Cuando la madre llegó ahí, la abuela le dijo que Madeline no había ido a visitarla, y en ese momento supuestamente es cuando decide llamar al 911. Con Stern, el padrastro, ya en el lugar, ambos brindaron testimonio y luego de la recorrida con el oficial por las zonas aledañas de la escuela, cada uno se fue por su lado. A altas horas de la noche, el oficial se comunicó nuevamente con la madre y padrastro de la joven para solicitar nuevamente la prenda de vestir. Según el oficial, es una tarea difícil ya que la prenda debe estar impregnada de un olor fuerte para que la búsqueda resulte. Por algún motivo, las autoridades no obtuvieron ese elemento y en el informe del oficial la pista arrojó resultados negativos. Los agentes continuaron investigando y recolectando todo tipo de pruebas y evidencias. Se llevaron el teléfono móvil de Madeline, de Jennifer y de Stern para el correspondiente peritaje. Por su parte, el 27 de febrero, Jennifer y Stern brindaron una nota periodística a un medio de comunicación. La madre se encontraba muy nerviosa, se sacudía constantemente y tenía la mirada perdida. Relató que su hija había desaparecido entre las 8:45 y 9 a.m. y que se enteró de ello a la tarde cuando fue a buscarla a la escuela. Esa mañana la jovencita había querido caminar y pidió que la dejaran cerca de la escuela. Contó que existían videos donde se le podía ver a Madeline caminando por la calle frente a una iglesia. Dijo que sentía que a su hija se la habían llevado, ya que ella no era de irse sin decir a dónde, ni tenía ese tipo de actitudes. Aseguró haber revisado su computadora y que no vio ninguna situación o conversación sospechosa. Afirmó que no había discutido como para suponer que Madeline se hubiera ido de la casa por enojo o rebeldía. Contó que su hija tenía diagnosticado TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En consecuencia, solía olvidarse de su teléfono y ese día era uno de esos días. Stern se encontraba en la casa al momento de la entrevista y luego de Jennifer le tocó a él su turno. Relató que la había llevado hasta la escuela y que en la mayor parte del viaje Madeline había dormido. Luego le solicitó bajarse antes porque quería caminar un poco y al descender del automóvil le dijo: «Que tengas un buen día en la escuela, te amo». Y Madeline respondió: «Gracias, yo también te amo». Dijo que estaban viviendo una pesadilla y que, por favor, el que la tuviera, que la tratara bien. Los agentes de la oficina del sheriff comenzaron el operativo de búsqueda e investigación. Tenían los teléfonos móviles peritando, también fueron al complejo de apartamentos donde se llevaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y todo testimonio y prueba que sirviera al caso. En cuanto los agentes y detectives comenzaron a analizar las pruebas encontradas, notaron que éstas no coincidían con el testimonio que había dado Jennifer. Y aquí las preguntas: ¿qué estaba sucediendo entonces? ¿Cuáles eran los puntos que no coincidían y que alertaban a los investigadores? Jennifer dijo que la última vez que había visto a su hija fue la mañana del 26 de febrero arreglándose para ir al colegio alrededor de las 8 de la mañana. Según los detectives, a esa hora Madeline ya estaría desvivida. Pese a esto, no se le consideró sospechosa. Pero hubo un enorme giro en el curso de esta historia y tuvo que ver con el informe del peritaje realizado al teléfono de Stern, el padrastro. El primer detalle es que observaron que ciertos archivos aparecían eliminados, pero con los recursos que tenían las autoridades fue tarea sencilla recuperar esta información y fue allí cuando el caso se volvió tan aberrante que movilizó e indignó a toda la comunidad de Florida. Cuando recuperaron esos archivos, vieron que contenían imágenes de delitos sexuales perpetrados a un menor ocurridos en la casa de Madeline. Con la intención de proteger a la víctima, no figuraban el nombre en el informe de la declaración jurada, pero sí decía:
la menor desaparecida. Claramente, pues se trataba de Marilyn Soto. Los detectives no dudaron en arrestar a Stearns e ingresarlo a la cárcel acusado por los cargos de agresión sexual y posesión de material de abuso sexual infantil. La justicia continuó con la investigación ya que Marilyn aún en ese momento no aparecía. Habían pasado 4 días desde la desaparición y la búsqueda había sido bastante intensa. Paralelamente a esto, los detectives habían recabado suficiente información para dar por cierto una fuente sospechosa. Habían visto las imágenes de las cámaras de seguridad de un complejo de apartamentos donde se podía ver a Stearns tirando en un contenedor de basura ciertas pertenencias de Marilyn, tales como su computadora y su mochila. Las imágenes indicaban que ese episodio había transcurrido el 26 de febrero a las 7:35 de la mañana. En consecuencia, las autoridades concluyeron que eso había ocurrido previamente a la supuesta ida a la escuela. Luego, en el mismo sistema de cámaras de seguridad de este complejo, se vio que Stearns regresó en su automóvil alrededor de las 8:19 a.m. y Marilyn estaba en el interior del automóvil. Las autoridades coinciden que en ese momento la jovencita de 13 años ya se encontraba desvivida. Es honestamente verdaderamente escalofriante pensar que ese hombre se paseó con el cuerpo sin vida de Marilyn como quien lleva cualquier otro objeto sin importancia, cuando en verdad era una de las personas que debía velar por su bienestar. En este punto, Stearns se había manejado con total impunidad y de cierta manera pues subestimó a las autoridades. Sumado a todas las pruebas que ya les mencioné, uno de los oficiales halló más pruebas en contra del padrastro. Dijo que entre la 1 y 2:30 de la tarde unas cámaras de vigilancia captaron la imagen donde se le vio a Stearns manejando por las carreteras 192 y Old Hickory Tree. También se le pudo ver cambiando un neumático. Con estos puntos, los detectives trazaron el camino que recorrió y finalmente dieron con una zona boscosa cerca de Hickory Tree Road y el 1 de marzo, 4 días después de la desaparición, hallaron el cuerpo desvivido de Marilyn Soto. Como siempre, en estos casos las leyes lo indican, por protección al menor, las autoridades no pueden revelar ninguna información que pertenezca a la escena del crimen y tampoco al contenido del informe que se entrega luego de la autopsia. El 12 de marzo, Stephen Stearns fue acusado por los cargos de agresión sexual infantil y posesión de pornografía infantil. Fue imputado por 60 cargos. 8 cargos por agresión sexual a un menor de 12 años, 5 por agresión a un menor entre 12 y 18 años, 7 cargos por tocamientos lascivos y lívidos y 40 por posesión ilegal con contenido sexual de menores. Por todo esto, el acusado podría enfrentarse a la pena de muerte. Casi un mes después del desvivir de Marilyn, la jefa de policía dijo que todo el círculo más cercano de la jovencita estaba sospechando, incluso Jennifer, pese a que siempre había colaborado con la investigación. También mencionó que tenían muchísima información, pero que no podía ser revelada. Tyler Wallace, el padre de Marilyn, había estado presente desde el primer momento, solo que prefirió no aparecer públicamente por motivos personales. El 12 de abril del 2024, Tyler dio una nota en un medio local. El hombre dijo que Marilyn era la persona más importante para él y para su esposa. La última comunicación que había tenido con su hija había sido el 22 de febrero, el cumpleaños de ella. Dijo también que se había enterado de su desaparición el mismo día en que sucedió, tal cual como se le había informado a las autoridades. Jennifer le dijo que había dejado a Marilyn cerca de la escuela, pero ella nunca llegó a la institución. En ese momento todavía cabía la posibilidad de que ella estuviera en casa de alguna amiga y decidió esperar unas horas más. Pasó la noche y al otro día decidió enfrentar las 14 horas que los separaban del domicilio de Marilyn, es decir, que decidió viajar hasta la comunidad de Marilyn para ver pues qué era lo que estaba ocurriendo verdaderamente. También aseguró que en ningún momento su hija le mencionó algo sobre el terrible martirio que vivía en su casa.
Cuando le preguntaron si creía que su esposa podría estar involucrada en todo el sufrimiento que Madeleine había atravesado, contestó que él no podía saber nada y que eso era lo que la justicia estaba investigando. Con respecto a Stearns, dijo que solo había interactuado con él por redes sociales y que le había parecido cálido, pero que en verdad no quiere decir lo que piensa de él, ya que todos los padres saben lo que piensa. Tatiana contó que le pasaban la manutención correspondiente e incluso un poco más por las clases de flauta que ella estaba tomando. Durante la entrevista se le vio a la mujer muy triste y consternada, incluso se podía percibir un dolor que no se vio ni en la propia madre de Madeleine. Ambos se encargaron de decir una y otra vez que les hubiese encantado que ella pasara más tiempo con ellos. Por sobre todo, clamaron por la verdad y por el fin de la espera que de verdad les resultaba insoportable, haciendo referencia a esperar qué decía y qué decidía la justicia según las pruebas que tenían en su poder. El lugar donde fue hallado el cuerpo de Madeleine fue el sitio elegido donde las personas montaron una especie de santuario en memoria de Madeleine. Colocaron muchos peluches, cartas y notas donde expresaron su amor y tristeza. En este mismo lugar apareció por primera vez el sábado 13 de abril ante los medios de comunicación el padre biológico de la menor desvivida, Tyler Wallace, y este le dejó flores en honor a su hija. Tatiana Wallace fue quien pudo hablar ante los medios de comunicación, los periodistas, y expresar que le habían robado el futuro a la adolescente. Un detalle que me parece muy revelante es que ni Jennifer ni su familia asistió a la vigilia en honor a la jovencita. Y bueno, ella a través de su abogado le entregó las cenizas a Tyler para que se las llevara con él. Algo bastante extraño, ¿no creen? Que la madre no se presente a la vigilia de su hija, o sea, no sé. Y aparte que a través del abogado le entregue las cenizas al padre. Datos bastante extraños. A principios de abril, la fiscalía confirmó que aquel menor que aparecía siendo abusado en el teléfono de Stearns era nada más y nada menos que Madeleine Soto. Si bien quisieron resguardar la información, de cierta forma esto solo se había filtrado desde el inicio del caso. Con esto quedó claro que el padrastro había abusado de la niña por 5 años. Finalmente, el 24 de abril de este año, Stearns fue acusado de asesinato en primer grado y, bueno, por supuesto, también haciéndolo responsable de su desaparición. El fiscal del condado de Osceola y Orange, Andrew Vine, realizó una investigación minuciosa, revisó cada pieza de evidencia. Como bien había dicho en los medios de comunicación, el hermetismo que habían mantenido durante la investigación tenía que ver con hacer su trabajo de la mejor manera y poder reunir la información más confiable del caso. Volvieron a asegurar que no se descartó que la madre de Madeleine estuviera relacionada a la desaparición y desvivir de su hija, pese a que, bueno, siempre había colaborado con ellos. El camino de la investigación los llevó a concluir que la persona que acabó con la vida de Madeleine hizo movimientos calculados en los cuales estuvo haber descartado en un bote de basura las pertenencias de la chica y luego colocar el cuerpo desvivido en una zona boscosa para luego ser reportada como desaparecida. También se encargó de borrar evidencias que la fiscalía tardó en juntar 7 semanas. Aún se espera el informe de la oficina forense, que será de vital importancia entre, tantas cosas para brindar de manera específica la causa del desvivir de Madeleine. El juicio en contra de Stearns, acusado por 60 cargos y homicidio en primer grado, se iba a llevar a cabo en mayo de este año, pero se pospuso para el mes de agosto. Como ya mencionamos, Stearns está acusado por un delito al cual le cabe la pena capital. La fiscalía aún no decidió si esa será la pena que solicitarán al tribunal, pero de ser así, la vida de este hombre básicamente tiene los días contados. Para la opinión pública y para todos ustedes que están viendo este video, creo que amerita y merecemos saber que
¿Qué papel ocupó Jennifer en todo esto? Ya que la gran mayoría cree que es muy difícil que no supiera nada de lo que ocurría dentro de su casa y mucho menos que los hechos que relató el 26 de febrero sean tan incongruentes con las pruebas que recabaron los detectives. Y bueno, en este punto todos pensamos que debe de haber justicia para Madeline y también pues que esperemos que descanse en paz. Este es un caso, como pueden ver, que aún está siendo trabajado. Bueno, creo que la evidencia está bastante clara, pero sí hay ciertas cosas que pues levantan esas banderas rojas en cuestión a la madre. Obviamente, de nuevo, este caso aún está siendo trabajado, el juicio se va a llevar a cabo en agosto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la madre haya estado involucrada? El hecho de que el testimonio pues no sea congruente con lo que se encontró, la evidencia y demás, el hecho de que no haya querido asistir a la vigilia, el hecho de que esto ocurrió por un lapso de 5 años, sí es difícil de tal vez creer que no supiera nada. Ahora, no estamos aquí acusando a nadie, es obvio que para hacer algo así se requiere de pruebas, pero tampoco hay que negar que existen mujeres que de pronto se pueden dar cuenta que situaciones así están pasando con sus hijos y simplemente lo pasan de largo. Esa es una pregunta que pues queda al aire. Espero que ustedes respondan pues con su opinión al respecto, ¿no? Y por otra parte, de nuevo, no queda más que comentar con tristeza, con impotencia, con rabia, que existan personas como este hombre que son capaces de aprovecharse de la inocencia de criaturitas por satisfacer sus necesidades, ¿no? Creo que no logro entender a estas personas y nunca lo voy a entender. Sé que existen tantas enfermedades mentales y tantas cosas, pero realmente es bien difícil entender que una persona pueda ser capaz de este tipo de cosas, ¿no? De actos tan aberrantes, de abusar por tanto tiempo de una niña y después quitarle la vida. Es algo que, de nuevo, otra historia que nos abre los ojos, que nos vuelve a repetir que estas cosas sí existen, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. En la mayoría de estos casos donde ocurre abuso y ese tipo de situaciones, el culpable está dentro del círculo familiar. Es una locura el siquiera poder procesar que alguien tan cercano a ti es capaz de herirte a este grado, ¿no? Charges have been upgraded against an Arizona father accused of leaving his 2-year-old daughter in a hot car for hours before she died. All of this while he allegedly was playing video games. Cuando uno tiene hijos pequeños, todo puede ser un peligro para nuestros hijos. Hay que literal tener ojos hasta en la espalda para evitar cualquier accidente. En el caso de hoy, el descuido fue tan grave que ya era demasiado tarde para revertirlo. El 9 de julio del 2024 ocurrió un incidente en la entrada de una casa familiar en West Peyton Court, en el estado de Arizona. Erika, madre de 3 hijos, llegó a su casa luego de un ajetreado día de trabajo y encontró a su esposo, Christopher Schultz, jugando con una consola de videojuegos. Extrañada, preguntó dónde estaba su hija de tan solo 2 años. En ese momento el hombre comenzó a buscar habitación por habitación hasta que recordó con horror que había olvidado a su pequeña dentro del auto. El problema no era solo haber dejado a su niña sola sin supervisión, sino que estaban en Arizona y en pleno verano. Fue entonces cuando la pareja salió corriendo hacia la entrada. Allí se encontraron el vehículo que estaba hecho un horno. Por fuera hacía 43 grados centígrados, pero por dentro la temperatura era de unos desorbitantes 109 grados centígrados, con su niña todavía atada en su sillita para bebés. Y ahora sí, sin más que decir, entremos en la historia. Cabe recalcar que este caso es bastante reciente y imagino que hay muchos datos que tal vez cambien conforme vaya transcurriendo esta investigación, y es un caso que quería traerles al canal porque
Como padre es lógica saber que tenemos responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, pero este caso nos refuerza esa responsabilidad y nos hace pensar con más profundidad que pequeños errores como este pueden ocasionar tragedias que no tienen ahora sí que vuelta de hoja. Pero en este caso, creo que es más que un error pequeño. Como lo mencionamos, la niña pequeña pues estaba dentro del coche ya inconsciente. Cuando abrieron las puertas, una ola caliente golpeó a sus padres que, desesperados, alejaron a la niña de ese infierno en la tierra. Para su horror, la niña estaba sin signos vitales. Rápidamente llevaron a su hija al interior de la casa y llamaron al 911 mientras intentaban, imagínense, desesperadamente reanimarla. Cuando las autoridades llegaron, la trasladaron al hospital donde lamentablemente se confirmó su deceso. La pequeña niña había fallecido a sus tan solo 2 añitos de edad, sofocada por el calor abrasador del verano. Su padre, en consecuencia a los hechos, fue arrestado por los cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil. En el interrogatorio confesó haber dejado a la niña en el coche porque estaba dormida y no quería despertarla. Por lo tanto, dejó encendido el aire acondicionado y se fue al interior de la casa sin tomar en cuenta las condiciones extremas de temperatura que pues había en esos días. Las autoridades allanaron el hogar familiar y se llevaron un PlayStation como parte de la investigación, también el vehículo donde estuvo presa la pequeña y varios dispositivos electrónicos. El médico forense dictaminó que la causa de la muerte fue la exposición al calor ambiental y que la temperatura corporal de la niña era de 108 grados centígrados, una cifra simplemente impensable. Ustedes imaginen a esa pobre niña y lo que habrá sentido los últimos momentos de su vida, sola, o sea, sin saber qué hacer y, no puedo ni imaginarlo. Honestamente, esto fue cocinarse en vida. Inmediatamente comenzó una investigación y en su declaración el padre explicó que había dejado a su hija encerrada durante 1.5 horas cuando llegó a su casa alrededor de las 2:30 p.m. con su hija todavía dormida en el vehículo. Sin embargo, la realidad era mucho más grave. Al revisar cámaras de seguridad del hogar, los investigadores descubrieron que el hombre había llegado alrededor de las 12:30 del mediodía y que la niña estuvo encerrada en el auto desde ese momento hasta aproximadamente las 4 de la tarde, que fue cuando su madre regresó del trabajo. O sea, más de 3 horas allí dentro sufriendo 43 grados centígrados de temperatura, con el vehículo estacionado en pleno sol del día, sin ninguna pizca de sombra y sin poder salir. O sea, ¿cómo era posible que este hombre pudiera dejar a una niña de tan solo 2 años por tanto tiempo sin siquiera preocuparse por su bienestar? O sea, no me cabe en la cabeza. Otro dato que también desconcertó a los detectives fue que supuestamente había dejado encendido el aire acondicionado. Sin embargo, el coche estaba programado para apagarse tras media hora sin uso, cosa que Christopher no tuvo en cuenta o simplemente decidió descartar. El acusado dijo a los investigadores que sabía que su vehículo tenía un dispositivo de seguridad que apagaba el motor después de 30 minutos y que lo sabía por una experiencia anterior. Pues resultaba que el hombre ya tenía antecedentes de este tipo. Este trágico suceso no había sido la única vez que Christopher dejaba a una de sus hijas encerrada en el coche. La policía entrevistó a las otras 2 hijas de la pareja, quienes confirmaron que su padre las había dejado a menudo encerradas en el automóvil. Las menores dijeron que su padre solía olvidarse de ellas debido a que se distraía con sus videojuegos y guardando la comida. Si ya había sucedido varias veces, la pregunta sería, ¿por qué el padre de familia
seguía encerrando a sus hijas dentro del coche. O sea, ¿era distracción o era intencional? Los investigadores tomaron los móviles de los padres de la niña fallecida y descubrieron unos mensajes que revelaron una dinámica bastante preocupante entre el padre y la madre. En estos intercambios de textos, mientras la niña estaba siendo transportada al hospital, la madre le escribió: te dije que no volvieras a dejarlas en el auto. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Él respondió: cariño, lo siento. Después, ella responde: la hemos perdido, era perfecta. Y él responde: cariño, nuestra familia, ¿cómo pude hacer esto? Maté a nuestro bebé. Esto no puede ser real. Antes de finalizar el interrogatorio, el padre confesó arrepentido que normalmente estacionaba el vehículo en el garage, lejos del sol del mediodía, pero que en ese trágico día no lo hizo porque habían equipos de ejercicio en el camino. Es bastante triste pensar que las cosas honestamente pudieron terminar de otra forma si hubiese dejado el coche bajo la sombra, aunque también no es lo correcto, no hubiera estado bien y el calor igual bajo la sombra, o sea, se hubiera sentido. Igual puede que haya una posibilidad de que no haya terminado de esta manera, pero no es lo correcto dejar a un niño ya sea ni en la sombra ni debajo del sol, o sea, jamás. Pero esto, bueno, lamentablemente, pues nunca lo sabremos. No sabremos qué hubiera sido el resultado de haber dejado el carro bajo la sombra. Hubo otro intercambio de mensajes entre esta pareja donde la esposa le reclama por estar manejando con su hija o hijas dentro del vehículo a altas velocidades y tomando. Tomar y manejar es algo bastante irresponsable. Puedes dañar a otras personas y puedes dañar también a tu familia en este caso. Este hombre manejaba con sus hijas dentro del auto mientras tomaba, lo que nos da a entender que no era un hombre pues que pensaba muy bien las cosas, ¿no? Todos estos detalles pues van a salir a la hora del juicio, así que hay que estar bien atentos de cómo lo puede percibir el público, las personas, ¿no? Yo creo que en esos momentos ustedes empiezan a hacer la idea de que esto no fue un pequeño error, sino eran muy malos hábitos. Como dicen por ahí, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. El 8 de agosto, Schultz se presentó por primera vez en la corte donde no dio muchos detalles, pero se declaró inocente de los cargos. El juez impuso una fianza de $25,000 a pesar de la solicitud de $1 millón por parte de los fiscales. Erika Schultz, esposa del detenido, suplicó al juez que permitiera a su esposo regresar a casa mientras esperaba el juicio, describiendo lo que había sucedido como un gran error. Con lo mucho o poco que les he contado en este video, ¿ustedes creen que fue solo eso? ¿Un gran error? Bueno, los leo. La esposa de Schultz habló durante su declaración y pidió que el acusado volviera a casa con sus otros hijos para comenzar el proceso de duelo en familia, para enterrar a su hija y darle un último adiós. También dijo que él no representaba un peligro para la comunidad. Erika expresó que el peor escenario posible sería que Chris se alejara de la familia, que jamás se daría a la fuga, que simplemente él no era así. Según ella, en todo caso, Chris quería quedarse con su familia. Para ella era un padre increíble y un pilar de la comunidad. Este hecho para ella no cambiaba lo buen padre y esposo que era. Aunque las autoridades recomendaron mantenerlo bajo fianza hasta la llegada del juicio, el juez destacó los fuertes lazos comunitarios de Schultz y su falta de antecedentes penales, por lo que finalmente fue puesto en libertad porque para la justicia no representaba un peligro. Entre las condiciones de liberación del acusado se incluyeron tener prohibida la posesión de alcohol o drogas ilegales, la posesión de armas de fuego y pasar tiempo sin supervisión con los niños. Luego de su liberación, irónicamente, Schultz declaró que se tomaría un tiempo prolongado o un descanso del trabajo para cuidar a sus hijos durante ese tiempo.
Ahora, muchos honestamente creo que se preguntaron, ¿y por qué esto de cuidar a sus hijos no lo hizo antes? ¿Por qué no se preocupó en cuidar a sus niñas cuando realmente debía hacerlo? Ahora en este punto ya era demasiado tarde, bueno, por lo menos para esta pequeñita de 2 años. Resultaba que, el acusado no solo había descuidado en más de una ocasión a sus niñas pequeñas, en realidad tenía muchos más antecedentes de negligencia de los ya mencionados. Y esto enfureció a toda la comunidad. Los investigadores descubrieron que Scholes, además de sus 3 niñas con su actual esposa Erika, tenía una hija de 16 años de una relación anterior. Esa hija que pidió que se ocultara su identidad dijo que no se sorprendió cuando se enteró de la muerte de su media hermana. Para ella tenía mucho sentido y se sorprendió de que no hubiera sucedido antes. La joven confesó que su padre la dejaba sola dentro del auto, a veces durante horas, cuando tenía apenas 7 años. Con dolor recordó que una vez tuvo que sentarse en el auto durante 5 horas y volver a arrancarlo continuamente para que el aire acondicionado no se apagara. Y no solo eso, no solo sufrió la sofocación, sino que, en ese día había comido solamente una vez. Y en este punto hay que mencionar que, ella tenía diabetes tipo 1, por lo que eso resultó bastante peligroso para ella. Además, dijo que ni siquiera conoció a su padre hasta que tenía 5 años. Y luego se desarrolló una amarga batalla por la custodia entre su madre y Scholes, su padre, que finalmente, contra sus deseos, su padre logró obtener su custodia y pasó 4 años viviendo con él y su esposa Erika. Ese periodo fue una pesadilla en vida para la niña, a tal punto en que nunca volvió a ser la misma persona que era antes de mudarse a la casa de su padre. La experiencia con su padre había sido tan traumática que en el 2021 intentó desvivirse porque no quería seguir viviendo con su padre. Por suerte, los servicios de protección infantil intervinieron y Scholes perdió la custodia de la niña, que finalmente volvió al resguardo de su madre hasta que su repentina muerte en mayo del 2024 llegó. Ahora la adolescente vive con su tutora legal, quien es la madre de su mejor amiga. La hija mayor de Scholes tiene mucho dolor por la reciente muerte de su madre y ahora imagínense de su media hermana. Fueron 2 golpes muy fuertes para su corta vida. Sin embargo, ahora está a salvo, ya no tendrá que pasar por nada más y podrá atravesar el proceso de curación en un espacio seguro para ella, ¿no? Podrá llorar y poder seguir adelante con su vida gracias a que, la madre de su mejor amiga la abrazó y la recibió como parte de su familia. Ella cree que la muerte de la niña podría haberse evitado si los servicios de protección al menor se hubieran llevado a sus hermanas pequeñas cuando se llevaron a ella lejos de su padre. Que hubieran indagado un poco más y también a ellas las hubieran retirado del hogar. Para la joven es bastante difícil, como pueden imaginar, continuar con su vida sabiendo que su progenitor está caminando libre por las calles como si no hubiese cometido un crimen, como si no hubiese acabado con la vida de su niña de tan solo 2 años. Ahora, inevitablemente está involucrada en el caso y espera poder testificar si el caso llega a juicio. Estamos llegando al final, porque todavía no, final de este video, no de la historia. Pero quedan algunos puntos por mencionar y les voy a dar mi opinión con respecto a lo que se sabe hasta el momento. Este desgarrador caso subraya los riesgos y peligros que los niños enfrentan al ser dejados en autos u otros lugares sin la supervisión de adultos, especialmente bajo climas extremos y sin escapatoria. Las investigaciones continúan y el destino judicial de Christopher Scholes se determinará en los próximos meses. Desde mi opinión personal,
Este es uno de esos casos que deja un profundo sentimiento de tristeza e impotencia. El descuido de un padre resultó en la trágica pérdida de una niña que aún tenía toda una vida por delante. Lamentablemente, situaciones como estas son más comunes de lo que quisiéramos. Ojalá este caso ojalá sirva de lección para todos los padres, recordándonos que un simple descuido puede desencadenar una tragedia irreversible. ¿Ustedes cuál creen que debería ser el castigo de este padre negligente? ¿Merece una pena grave o una pena leve? Déjenme saber en los comentarios. Y bueno, ahora yo les doy mi opinión cero profesional y pues muy personal acerca de este caso. De verdad estoy ansiosa por conocer el resultado final. Yo creo que no va a ser un caso en el cual la pena va a ser ligera y no creo que sea ligera por los antecedentes que hay de los hábitos irresponsables de este hombre. Aquí tenemos a tres personitas diciendo lo mismo, que este hombre las dejaba en el auto. O sea, imagínense 5 horas. O sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que dejas a tu hijo 5 horas en el carro, sin comer, sabiendo que tiene diabetes. O sea, ¿qué tan importante puede ser un videojuego? O sea, la negligencia a todo lo que da. O sea, no hay algo en mí que me haga sentir, ay, pobre papá. O sea, sí, pobre papá en el aspecto que tal vez sí quería a sus hijas, pero bastante irresponsable. Pero también me pregunto, ¿qué tanto pudo haber querido a sus hijas si las trataba así? ¿Cómo vas a dejar a un niño en un carro, en el calor, porque está dormida? Simplemente cárgala, llévala a la casa o quédate con ella dentro del auto, asegurándote de que el aire esté encendido. A veces sé que es necesario que los niños duerman y están tomando su siesta, pero no dejarlo en un auto. O sea, y estos casos neta son comunes. Yo no sé qué piensan las personas que esas cosas nunca les van a pasar, que nunca van a suceder, que la mala suerte o la desdicha no los va a alcanzar. Y miren lo que sucede. Honestamente, esto yo no creo que sea un gran error. Yo creo que esto es un acto realmente deliberado. O sea, no tengo ni palabras, pero me encantaría leer qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que merece una pena, como ya lo mencioné, dura, ligera? ¿Que es culpable, no es culpable? ¿Ustedes qué sienten al respecto de este caso? Michael Fontanelle, un hombre divorciado que había formado pareja nuevamente con Hannah Landon o Bunak Lim, es un hombre trabajador. La pareja vivía en Harahan, a unas 10 millas al oeste de New Orleans, con las 2 hijas de este hombre, Bella, de 6 años, y su hermana mayor de 7 años y de quien no hay mucha información. Hay que tener en cuenta que la hermana de Bella también es menor de edad y mientras no haya justificación judicial para involucrarla aún más en el caso, se protegerá su identidad. En una zona tan multicultural como lo es Luisiana, la pequeña familia no llamaba especialmente la atención. Michael, americano de ascendencia francesa, la pequeña Bella, de raíces hondureñas, y su madrastra, de origen asiático, eran una familia más dentro de este vecindario. El día 25 de abril, Michael había tenido una jornada de trabajo que se había alargado más de lo habitual. Llegó a su casa por la noche cuando ya Hannah y sus 2 hijas estaban durmiendo y se metió a la cama. Estaba agotado y se durmió profundamente a los pocos minutos. Por la mañana, muy temprano, Michael despertó y se levantó para saludar a sus hijas, a quienes llevaba muchas horas sin ver. Hannah, su pareja, no estaba en la cama y él supuso que habían madrugado y que las encontraría desayunando en la cocina. Pero no fue así. Solo encontró a una de sus hijas en la casa. Ella aún estaba dormida. Pero no había ni rastros de Hannah ni de Bella. No había ningún motivo dentro de la rutina familiar para que Hannah y Bella abandonaran la casa tan temprano. Ya muy inquieto, Michael, sin saber dónde estaba su pareja e hija, intentó ponerse en contacto con Hannah, pero ella no respondía el teléfono. Fue entonces cuando él decide dar parte a las autoridades. Lo que estoy por narrarles realmente fue una tragedia
inesperada. Es la parte de esta historia que cuesta mucho creer que sea real. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana cuando un angustiado Michael Fontanelle entró a la comisaría de la policía de Harahan y pidió hablar con alguien para denunciar la desaparición de su hija de 6 años y de su pareja sentimental. Unos 15 minutos más tarde, una patrulla acompañaba a Michael hasta su casa en Dan Leon Drive y comenzaban a recorrer el vecindario haciendo preguntas e interrogando una y otra vez a Michael sobre la rutina diaria de la familia y los posibles lugares donde podrían haber ido Hannah y Bella en un caso de emergencia. Pero Michael ya se había preguntado eso a sí mismo una y otra vez y las opciones se le terminaban. Al ver que las averiguaciones llegaban a un punto muerto, tomaron la decisión de dirigirse a la casa de la madre biológica de Bella, que vivía en el mismo vecindario apenas a 2 calles de la casa de Michael. Michael y los oficiales fueron hasta la casa de la madre de Bella y justo al momento de llegar observaron algo fuera de lugar. Se trataba de un balde de cloro de 10 galones, unos 38 litros, que estaba en el jardín delantero de la casa de la madre de Bella. Realmente, pues, no había motivos para que ese objeto estuviera allí y los agentes se acercaron a investigar. Y como ya pueden imaginarse, allí fue cuando se enfrentaron al horror de los hechos. Dentro de este balde estaba el cuerpo sin vida de la pequeña niña de 6 años. Como ya lo mencioné, este caso es muy reciente y esto es lo que se sabe hasta ahora, aunque obviamente conforme avance la investigación, los datos pueden ir cambiando y también, las autoridades pueden ir soltando más información. La oficina del alguacil del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson y la Fuerza de Tarea de Delitos Mayores de la agencia asumieron la responsabilidad de la investigación de la muerte de Bella. Esto lo dijo el alguacil Joseph Lopinto durante una conferencia de prensa. Mientras todo esto sucedía, una prueba determinante y muy contundente llegó a manos de los investigadores. Era un registro en video tomado por una cámara de seguridad en donde se veía a Hannah Landon circulando por Dunlawn y Sedgefield Drives en dirección a la vivienda de la expareja de Michael. Hannah iba tirando de un carro, de esos que se usan para llevar las compras desde el auto hasta la casa, o incluso como juguete de niño. Este carrito en inglés se le conoce como wagon y es un carrito tipo rectangular que tiene como una larga manija o agarradera y por lo general son de color rojo. Y bueno, en este carro Hannah llevaba un balde de 10 galones. El video había sido tomado el día anterior a la denuncia de la desaparición de Bella, aproximadamente a las 9:30 de la noche. Parecía una caminata casual, muy normal. Hannah realmente no parecía nerviosa, ni tampoco intentaba ocultar lo que estaba haciendo. No había nada de sospechoso en esto o furtivo en esta actitud. O sea, este tipo de carritos son muy comunes, la verdad es algo normal ver a las personas utilizarlos. Entonces, pues ver algo así en tu cámara de seguridad realmente como que no te alarmaría ni sería algo extraño de ver. Pero bueno, en ese momento aún no se conocía el paradero de Hannah Landon. Hay que recordar que pues el padre hace esta denuncia, dan con el hallazgo de este balde, pero pues Hannah no se encontraba por ningún lado. Esta mujer, después de haber dejado este balde en el jardín delantero de la exmujer de Michael, desapareció sin dejar rastros. Para ese momento, el día miércoles, ya las autoridades llevaron a cabo la autopsia del cuerpo de la pequeña Bella. Los resultados no dejaban lugar a dudas. Esto se trataba de un homicidio. En ese primer momento fue todo lo que se le dijo a la prensa. El forense Gary Vitanovich dijo que Bella había sufrido múltiples lesiones antes de su muerte.
Sin embargo, con el pasar de los días trascendió que la causa de la muerte de la niña había sido asfixia por ahogamiento y que presentaba lesiones que se correspondían con golpes dados con un objeto contundente en la cabeza. O sea, imagínense, oh my God, o sea, lo leo y realmente no lo puedo procesar aún de que algo así haya sucedido. O sea, imagínense descubrir esto, o sea, lo pueden entender, o sea, no es fácil de procesar. Pero bueno, luego de una investigación a fondo y de extensas entrevistas con la madre y el padre biológicos de Bella, las autoridades llegaron a la conclusión de que ninguno de los padres tenía algo que ver con la muerte de su hija. En este punto quedaba pues interrogar a Hannah Landon, pero ¿dónde estaba? Ok, ahora hablemos un poco sobre la situación de la presunta asesina. Presunta, ¿ok? Aquí quiero dejarles esta notita, decirles que yo estuve leyendo algunos artículos y demás, y quiero que tengan en mente el hecho de que al parecer había roces y conflictos entre la madre biológica de estas niñas, con esta madrastra Hanan, ¿ok? No voy a tocar mucho en este punto porque realmente no sé qué tanta veracidad hay o no detrás de esta información. Pero a lo que tengo entendido, pues esta mujer, esta madrastra, tenía un carácter bastante peculiar. Y cuando algo no le parecía en cuestión de la madre o las niñas, ella simplemente como que lo dejaba saber, lo escupía. Y como que esto ocasionaba roces, conflictos y demás. Hay que recordar que, bueno, esas era una familia pues mezclada, ¿no? El padre con una nueva pareja, la madre tal vez con su pareja y demás. Y pues que vivían muy cerca, ¿no? 2 cuadras de diferencia. Este puede ser un punto muy clave eventualmente en la investigación porque puede tal vez esclarecer un poco la nube de el por qué se derivó toda esta situación. ¿Por qué pasaron las cosas? No es una justificación, no es una excusa, pero a nosotros como público nos puede dejar un poco más claro el por qué. Porque hasta el momento, o sea, como que estamos con la duda de qué pasó aquí. ¿Cómo una mujer llega a tomar esta acción tan horrenda? Pero bueno, en este punto, pues la investigación continuaba y no había novedades por los canales habituales. Pero este mismo miércoles los detectives fueron notificados alrededor de las 2 de la tarde que habían confirmado el ingreso a un hospital local de una persona identificada como Hannah Landon o Bunak Lim. Landon había entrado en algún momento de la madrugada del día anterior al departamento de policía de Harahan y de ahí había sido trasladada a un hospital. Esto realmente resultó como mínimo extraño. O sea, ¿por qué una homicida iría a una comisaría durante la madrugada y después sería llevada a un hospital? En ese momento, obviamente, no se conocía que pues había ocurrido un crimen. Pero lo que llamaba la atención aquí es que cuando ya se identificó a la sospechosa, o sea, cuando ya se da a conocer el crimen y atan un cabo con el otro, el alguacil de nombre Lopinto se negó a revelar los motivos del traslado de Hannah Landon al hospital. Según el alguacil, esa información es relevante, y no se dará a conocer en este punto de la investigación. Ya para esa tarde había sido emitida una orden de arresto contra la mujer asiática. Ella estaba oficialmente bajo sospecha de asesinato en primer grado y de obstrucción a la justicia. Apenas la mujer recibe el alta del hospital, fue detenida en el centro correccional de la parroquia de Jefferson. Hannah Landon se encuentra de momento bajo vigilancia especial, ya que pues no se descarta que pueda intentar atentar contra su propia vida. Se le ha negado la posibilidad a obtener libertad bajo fianza y en caso de ser declarada culpable de los cargos que se le imputan, podría enfrentar la pena de muerte según las leyes de Luisiana.
Aún no hay fecha para el juicio y hasta el momento esta es toda la información que ha sido revelada al público. Conclusión. Este ha sido un caso muy impactante, como decíamos al comienzo, muy desconcertante también. Sobre todo si nos ponemos en el lugar de Michael, quien, como cualquier persona sana, entiende que tiene el derecho de rehacer su vida después de todo lo que implica superar un matrimonio que no funcionó. Es casi imposible imaginar lo que pasó por su cabeza cuando, en el transcurso de unas pocas horas de sueño, toda su vida quedó destrozada y ese destrozo pasó a alimentar directamente el morbo y el espanto de millones de personas. Y no solamente de Michael, sino también hay que ponernos en los zapatos de esta madre, que al igual que Michael, mientras dormía pensando que sus hijas estaban en un lugar seguro, literal, de la noche a la mañana, su vida cambió para siempre. Porque hasta donde sabemos, o al menos hasta donde ha trascendido, no hubo ningún aviso. Nada indicaba que Hannah estuviera pasando por una crisis o tuviera un desequilibrio mental. Bueno, por lo menos no se conoce hasta el momento. Tampoco se ha dicho que esta mujer tuviera una relación especialmente mala con la hija pequeña de Michael. Por otra parte, es difícil imaginar que, si así fuera el caso, Michael pudiera dejarlas solas tanto tiempo sin preocuparse de que algo pudiera pasar. Y es a esto cuando pues me refería al principio de este video, que el esquema de este caso ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Ejemplo, el caso que les hice anteriormente sobre Gannon, que de igual manera pierde la vida a manos de su madrastra. Es un caso que vale la pena también escuchar, ya hay sentencia y bueno, los invito a que lo vean. Pero este caso, pues de igual manera nos deja fríos, nos deja helados, nos deja con muchísimas dudas. Y realmente yo espero que conforme esto avance podamos esclarecer todas estas dudas del por qué. Quiero imaginar, y esta es mi opinión muy personal, que estos roces entre estas dos mujeres llevaron a esta mujer enferma mentalmente, por decirlo así, a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar donde más te duele. Ahora, ¿por qué Bella y no la otra hija? No lo sabemos. No sabemos si tenía algún odio contra esta niña, algún desprecio, algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pudo llevar a esta mujer a cometer semejante barbaridad? O sea, me duele mucho pensar que vivíamos en un mundo donde realmente ya nadie se toque el corazón para hacer este tipo de cosas, donde realmente, ya lo dije en otros videos, nos desconectemos de la mente, alma y corazón. O sea, ¿a dónde estamos yendo como humanidad? Aquí quedan estos padres con el corazón roto, sus vidas han cambiado para siempre, es un vacío que nunca van a poder llenar. Y la desfachatez con la que esta mujer literal, o sea, ahora sí que lo voy a decir de esta manera, o sea, los huevos de llevarle el cuerpo de su hija dentro de este balde y dejarlo enfrente del jardín, o sea, en el jardín de esa mujer, me hace pensar que ella, con toda la intención, quería hacer sufrir a esta mujer. O sea, ¿sabes qué? Aquí te la dejo en tu casa. O sea, no sé, realmente es algo que me deja un muy mal sabor de boca. No tengo ni palabras para describirles lo que siento, porque podemos imaginarnos un poco estar en los zapatos de estos padres, pero realmente es que no se puede imaginar uno al 100% una situación así. Como que mentalmente bloqueamos esas situaciones. Y bueno, esa es mi opinión. Creo que esta mujer, como lo digo, lo repito, mi opinión personal, creo que esta mujer por alguna razón quiso ocasionar este daño tan grande a esta madre biológica. Obviamente lo logró, obviamente. Y no queda más que esperar a que avance esta investigación, ver hacia dónde va a llegar. Creo que todos nos podemos dar una idea de a dónde va este caso. Van a jugar la carta de no estar sana mentalmente. Lo más probable es que sí,
Pero hay que recordar que en el estado de Luisiana existe la pena de muerte. Un niño de 11 años llamado Gannon Stotch fue reportado como desaparecido el 27 de enero del año 2020 en el condado El Paso, Colorado. La comunidad, conmocionada por la noticia, participó activamente en la búsqueda del menor junto con la policía. Finalmente, casi 2 meses después, el 18 de marzo de ese mismo año, encontraron debajo de un puente en Florida Panhandle el cuerpo del niño dentro de una maleta. En principio, las autoridades no estaban seguras de que se tratara de Gannon, pero más tarde veremos cómo es que confirmaron este dato. El sargento Jason Yoder fue la autoridad a cargo de abrir la maleta y tuvo las primeras imágenes de horror. Dijo que en el interior de esta había un niño pequeño envuelto en mantas y poseía el aspecto de haber estado allí al menos un mes. Había sufrido un fuerte traumatismo de cráneo, tenía una herida de bala en la mandíbula y heridas de arma blanca en la parte frontal y posterior, es decir, en el pecho y la espalda. Luego se supo en el informe de la autopsia que sufrió 18 heridas de fuerza aguda en total. Se podía ver a simple vista que este niño, Gannon, había intentado defenderse del ataque. Tenía cortes en los brazos y en las manos. La última persona en verlo fue Leticia Stotch, quien vendría siendo la madrastra de este niño y también fue quien lo reportó como desaparecido a las autoridades. Ella informó que el niño había salido de casa a visitar a un amigo y nunca más regresó. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Leticia Stotch? Y bueno, en realidad no existe mucha información de su pasado, pero vamos a intentar describirla un poco con todo lo que pasó. Leticia Stotch nació a mediados de los 80s, tiene la nacionalidad estadounidense y tuvo una infancia muy tormentosa que incluyó abusos físicos y sexuales de manera reiterada entre sus 5 y 6 años de edad. La madre de Leticia estuvo ausente en la vida de ella y la dejaba a cargo de sus novios, que al parecer tuvo varios. En estos ratos en los que Leticia compartía con hombres desconocidos, primero sufrió maltrato físico, palizas, gritos y humillación emocional. Luego todo esto fue transformándose en una bola de nieve que, como pueden imaginarse, desencadenó en abuso sexual. Básicamente, Leticia era una niña intentando escapar una situación inimaginable a su corta edad. De hecho, llegó a dormir en automóviles en el camino de entrada a su casa para ocultarse de aquello que la aterraba. Más allá de esta infancia interrumpida por la violencia, Leticia logró encaminar su vida y se convirtió en maestra. En el año 2003 tuvo una hija y años más tarde conoce a Albert Stotch y contraen matrimonio. Él ya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior y la tenencia era compartida con la madre biológica de los niños. Leticia, al parecer, era una madre amorosa y por esta razón su esposo nunca dudó en dejarla al cuidado de los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, Albert comenzó a desconfiar de ciertas actitudes de su esposa. Él sentía que ella intentaba manipularlo. En una ocasión le envió un ultrasonido y le juró estar embarazada de mellizos. A pesar de ciertas situaciones extrañas, eran un matrimonio muy normal y Leticia parecía ser una simple ama de casa. Pero pese a su esfuerzo, existía algo en el interior de ella que la inquietaba y la hacía pensar en cosas que la lastimaban. Se sentía infeliz en su matrimonio, ya que Albert solía estar largo tiempo fuera de casa por su empleo y ella estaba resentida por ser tratada como una niñera no remunerada. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasó con Gannon esa noche? ¿Por qué su cuerpo apareció en una maleta asesinado y muy lejos de su casa? Las autoridades comenzaron a investigar minuciosamente lo ocurrido esa noche del 27 de enero del 2020. Pusieron especial atención en la grabación de la llamada donde la madrastra informa a la policía sobre la desaparición del menor. El oficial de 911 le preguntó quién fue la última persona que lo vio con vida y ella respondió, supongo que fui yo.
Una actitud muy sospechosa para la policía fue cuando ella eludió y no respondió el nombre del amigo o de los padres a los cuales Gannon había ido a visitar para jugar. Los días pasaban y dudosamente ella iba cambiando su versión de los hechos. A los días relató que 2 hombres la habían violado y luego habían secuestrado a Gannon. Las distintas versiones de Leticia crecían día a día y todo esto solo dejaba ver que ella estaba entorpeciendo el curso de la investigación y todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué tantas versiones? ¿Por qué tantas verdades o mentiras a medias? En este punto, un agente especial del FBI comenzó a investigar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa de los Stutch y de otras que consideró necesarias. En las mismas pudo observar a Gannon subiéndose a la camioneta de su padre junto a su madrastra. Y en ese momento el niño parecía estar en perfecto estado de salud. Luego, al regreso, las cámaras no muestran al niño bajarse de la camioneta. Sin embargo, más adelante veremos por los registros de esta investigación que Gannon sí volvió a su casa. El agente del FBI comprueba que en la vivienda de los Stutch solo estaba Gannon y Leticia en el supuesto momento del crimen y que ella contaba con un historial significativo de inventar cosas. Con todas las sospechas, indicios y pruebas encontradas, finalmente la policía arrestó a la madrastra el 2 de marzo del 2020. Aquí cabe mencionar que al principio de toda esta investigación hubo un momento en el cual un medio de comunicación le hace una entrevista a Leticia y ella le da la espalda a la cámara, o sea que no muestra su rostro en esa entrevista. Y lo que yo sentí al escuchar y ver esta entrevista, aclaro, esto es mi opinión personal, es que ella no demostraba tristeza o preocupación por la desaparición de este niño. Lo que sí demostraba era preocupación por lo que la gente estaba diciendo de ella y todas las especulaciones que rodeaban su nombre. Ella de cierta manera decía que no podía creer cómo la gente pensaba que ella tenía algo que ver, que esto, que lo otro. Y algo muy curioso en esa entrevista fue que al final la persona que le hizo estas preguntas le dijo si tenía algún mensaje para Gannon, y ella, en palabras no textuales, dijo algo como espero que Gannon regrese pronto a casa para que cuando regrese ahora sí todo mundo me pida una disculpa. O sea, en vez de decir algo como Gannon, te extrañamos, regresa a casa, nos haces mucha falta, aquí está tu familia, donde quiera que estés, vuelve. O sea, no. Ella dijo que regrese y que cuando regrese todo el mundo me pida una disculpa. Algo bastante como que raro. Si es que tú no tienes nada que ver en esto, como que realmente pues te preocuparías por este niño, ¿no? Por otra parte, existe una grabación, un audio en el cual al parecer Gannon estaba jugando en la sala de la casa, había una vela colocada en un área y él al jugar o estar haciendo algo tumba la vela y la cera se derrama y daña, a lo que tengo entendido, la alfombra de ese espacio. Y aquí se le escucha a esta mujer, a la madrastra, haciendo sentir mal, haciendo sentir culpable a Gannon por lo que ocurrió. Le decía que iban a tener que vender un sinfín de cosas en el hogar para poder reparar lo que la cera había dañado. Y algo bastante triste es que en ese audio, en un punto se le escucha a Gannon decir, pero mira mis manos, mis heridas. O sea, él al parecer pues se quema con la cera de esta vela y sus manos están heridas, le duelen. Y él le deja saber esto a la madrastra y la madrastra como que ni atención le puso. Yo entiendo que hay que disciplinar a los niños cuando hacen cosas que los pueden poner en peligro, por ejemplo, jugar alrededor de velas o lo que sea, pero primero tienes que atender las heridas. O sea, él sí, tal vez fue un accidente, pero se lastimó. Hay que atender al niño, ¿no? Y en este caso, pues la mujer no le puso atención a eso. Cosas bastante extrañas y tristes de escuchar ahora que, bueno, sabemos
sobre este caso. Leticia fue juzgada en la Corte del Condado de El Paso. Fue la primera en realizarse en una sala pública con la acusada presente. Ella, sin mostrar emoción alguna, totalmente apática, vestía el overol de la cárcel y entablaba conversaciones con su abogado. De hecho, en uno de los días de juicio, Leticia, por alguna razón absurda y tonta, decide realizar gestos groseros hacia las personas presentes, a lo cual el juez tuvo que decirle claramente que si continuaba con estas groserías hacia las personas que estaban en la corte, tendría que removerla y no le permitiría estar presente en su juicio. Y bueno, en este juicio se hicieron presentes varios familiares y muchas personas de la comunidad que estaban conmovidas por la atrocidad de este caso y bueno, que estaban allí en forma de apoyo y en forma pues de mostrar cierto cariño hacia los familiares. Todos los que estaban allí estaban en busca de la verdad y de la justicia para Gannon. Presentes en la primera fila estaba el padre de Gannon, Albert, y la madre biológica, Landon Hyatt. Hay que mencionar que Albert Stutch le pidió el divorcio a Leticia el mismo día que la mujer fue acusada del asesinato del niño. Es decir, que la madrastra también tuvo que enfrentar este proceso judicial durante la acusación del crimen. Albert, pueden imaginarse, estaba extremadamente dolido y se sentía muy culpable por la muerte de su hijo. Imagínense que la persona con quien te casas, a quien amas, es la persona que te causa el dolor más grande de tu vida. Albert tuvo un momento para expresarse y dijo lo siguiente: la persona que cometió este horrible crimen es a la que más le di, más que a cualquier otra persona en este planeta, y es una carga que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Esas fueron algunas de sus palabras en un comunicado que emitió a la prensa. La madre biológica del niño, en el momento que acusaron a Leticia, rompió en llanto. Era un llanto desconsolado, se podía sentir su dolor. Las personas a su alrededor, incluso Albert, intentaron consolarla, pero esto fue en vano. El dolor de la madre era realmente desgarrador. Landon vestía una camiseta con una figura de He-Man, que vendría siendo el personaje favorito de Gannon. Consternada, ella dijo a la prensa: realmente no estoy con la mentalidad correcta para estar aquí. Gannon está con nosotros. No solo es mi héroe, es el héroe del mundo. Hoy recibí la peor y la mejor noticia. Obviamente sabemos cuál es la peor, y la mejor es que se hará justicia y me aseguraré de ello, porque mi hijo no se merecía nada de lo que sucedió. Esta madrastra, en la que incluso confié, pagará 100% por esta cosa odiosa que ha hecho. Muchas de las personas que asistieron a la corte vistieron una camiseta con la inscripción: Justicia para Gannon. Podríamos decir que en la sala se respiraba un ambiente denso, una mezcla de tensión y esperanza, de dolor y de paz. Todos en busca de justicia para Gannon. Casi 2 meses después de encontrar al niño, fueron las pruebas que la condenaron y culparon del aberrante y siniestro crimen. La declaración jurada de las autoridades del condado de El Paso describieron cómo se fueron dando los escalofriantes hechos. La madrastra asesinó al menor alrededor de las 2:14 p.m. del lunes 27 de enero. Los sucesos se dieron en el cuarto del menor y los investigadores tenían muy claro que algo muy cruel y violento había sucedido allí. La sangre estaba presente en todo el lugar, salpicada en las paredes, en el colchón, en el tapete e incluso debajo de la cama del niño. Luego del crimen, ella movió el cuerpo sin vida de Gannon hasta el garaje y de allí ella lo metió a la cajuela de su auto. Ese mismo día, previo al crimen, Leticia llamó a su hija de 17 años y le pidió que comprara productos para limpiar tapetes, vinagre y bicarbonato de sodio.
La investigación asegura que ella limpió la escena del crimen antes de llamar al 911 e informar que el niño nunca había regresado a su casa después de haber visitado a su amigo. Un día después de cometer el crimen, Leticia llevó el cuerpo del menor para tirarlo en un área abierta, pero luego por algún motivo decidió mover el cuerpo mucho más lejos. Más allá de toda la reconstrucción de los hechos realizada por la investigación, hubo pruebas muy contundentes que incriminaron como única responsable a Leticia. Estas fueron la sangre del niño en el zapato de ella, su ADN en el arma homicida y un viaje misterioso que Leticia emprendió al mismo lugar donde más tarde se hallaron los restos del niño. Florida Panhandle fue donde ella finalmente decidió mover los restos de Gannon el día después de haber cometido el crimen. Leticia quedó sin derecho a fianza por los cargos de asesinato en primer grado de una persona menor de 12 años por alguien en una posición de confianza. Premeditación. Recordemos el pedido que le hace a su hija cuando le pidió que comprara productos para limpiar tapetes y otras cosas más. Manipulación de un cuerpo humano fallecido y de pruebas físicas. 7 cargos por el uso de armas. Esto incluye armas de fuego, de objeto punzante, con la cual atacó efusivamente el pecho y espalda del niño, y un objeto contundente con el que se cree provocó el traumatismo de cráneo. También enfrenta cargos por intentar escaparse de la cárcel. La fecha de inicio del juicio se había postergado varias veces, pero como ya lo mencioné, el juicio de momento está en curso. La defensa de la madrastra intentaba probar que ella no estaba cuerda, que en verdad se encontraba con un estado de salud mental alterado. Y esto pues la llevó a cometer semejantes actos monstruosos. La defensa solicitó múltiples evaluaciones mentales y los médicos la evaluaron para comprobar si de verdad Stutch era competente para ser juzgada ante un juicio por jurado. Sin embargo, las conclusiones de los especialistas fueron que ella estaba en condiciones para afrontar el juicio. Negaron rotundamente la posibilidad de declararse mentalmente insana. La defensa de Leticia apostó fuerte a que la declararan desequilibrada, y esto debido a que si la consideraban culpable, ella podría obtener cadena perpetua. En cambio, si se confirmaba su demencia o su estado mental no sano, ella no podría ser culpable del crimen y sería enviada a un hospital estatal para recibir tratamiento. De hecho, en el inicio del juicio, la defensa de Leticia llegó a mencionar que ella no estaba matando a Gannon cuando cometió ese crimen, sino que estaba matando sus demonios. Tenemos entendido, como ya vemos, que sí. Lamentablemente Leticia tuvo muchos problemas en su infancia, pero no es justificación para cometer un crimen de este tipo. De hecho, ningún tipo de crimen. Con una camisa blanca con diseños florales y su rostro tapado por su cabello, Leticia se presentaba en el tribunal y allí se autopronunciaba inocente. Luego de que, como ya sabemos, modificó su declaración varias veces, incluso llegó a culparse de los hechos, pero se justificó diciendo que no estaba sana mentalmente y que no sabía lo que estaba haciendo. El fiscal Michael Allen abrió la jornada con una foto de Gannon y luego de algunas palabras, Landell, la madre biológica del niño, no pudo soportar el dolor y salió corriendo del tribunal. En el tribunal se detallaron las heridas del niño que le provocaron la muerte y el recorrido de su cuerpo una vez muerto. Y también el fiscal detalló las condiciones en las que había quedado el dormitorio de la víctima, más allá del esfuerzo de la madrastra por tapar las evidencias. Su abogado defensor, Will Cook, no negó que ella cometió el crimen. Los disparos, las heridas punzantes, que luego lo envolvió en mantas, lo introdujo en la maleta y lo condujo 1,300 millas para arrojarlo en un puente de Florida. Sin embargo, sostienen que Stutch no estaba en su sano juicio mientras cometía el crimen. Mantienen que Leticia tiene una personalidad fragmentada generada por el trauma que lleva desde pequeña a causa de los abusos físicos y sexuales. Abro comillas.
Hubo una grieta psicológica al pasar de maestra, madre amorosa y madrastra a ser la asesina de un niño de 11 años. Esto fue lo que dijo el abogado defensor de nombre Cook. También agregó, ella no se despertó ese día y dijo, hoy voy a matar a mi hijastro Gannon Stutch. También agregó, ella estaba matando a los demonios en su vida en las oscuras profundidades de su infancia. La apatía que mostró Leticia en su ingreso al tribunal cambió luego de las palabras de su abogado defensor. Se llevó un pañuelo a su rostro, quizás para secarse las lágrimas o por pudor ante el relato de los abusos vividos en carne propia. Allen, el fiscal, como es de esperar, tiene una posición contraria a la defensa y dijo lo siguiente. Todas sus acciones fueron hechas deliberadamente por ella para distanciarse de lo que hizo, para despistar a los investigadores, generar tiempo y escapar de la responsabilidad. Agregó también, la evidencia en sí misma probará su cordura. Allen también argumentó que una persona que premedita lo que va a hacer, toma decisiones para encubrir sus actos, es porque sabe que lo que está haciendo está mal y eso es opuesto a una persona que no está cuerda. El juicio comenzó el 2 de abril de este año 2023 y se prevé que dure de 6 a 8 semanas para su finalización. Como ya lo mencioné, el juicio está en curso. Seguramente existe la posibilidad de que cuando ustedes vean este video ya se conozca el destino de Leticia Stutch, que será dictaminado por la justicia. Teniendo en cuenta que la mayoría de los jurados son algo escépticos sobre la insana mental que intenta sostener la defensa, ya podemos acercarnos un poco a intuir lo que dirá el veredicto. Al final solo nos queda indagar un poco el por qué padres, madres o aquellas personas a cargo de menores, como en este caso una madrastra, asesinan a sus hijos. Veamos si existe alguna explicación para cometer el acto más terrible que puede cometer un adulto. Me puse a investigar un poco los análisis realizados por expertos sobre este tema. Lo primero que hallé como un dato estadístico muy triste, por cierto, es que el filicidio es un tipo de crimen muy común en los Estados Unidos y ocurre muy frecuentemente. Y eso se da con la misma probabilidad tanto en padres como en madres. El especialista Mariano Timothy asegura que los motivos que desembocan en esta acción son alguna enfermedad mental, que la persona posea altos niveles de testosterona o que ese hijo no haya sido deseado. Según el psiquiatra forense Philip Resnick, existen 5 razones. Altruismo, ya que considera que es lo mejor para el niño o niña. Puede ser un motivo real, como una enfermedad terminal, o simplemente porque el padre tiene algún tipo de trastorno mental, o estar ligado a la propia muerte del padre y considerar cruel que su hijo se quede solo en un mundo inhóspito. Una psicosis aguda. En este caso, los padres tienen una distorsión de la realidad y ponen el ejemplo de tener una creencia de que su hijo está poseído por el demonio. Y también en esta encontramos hijos no deseados. Accidental. Es cuando el fallecimiento se da como resultado del abuso físico perpetrado como algo constante. Y por último, menciona la venganza conyugal de una parte hacia la otra. Con frecuencia la persona presenta depresión, psicosis y pensamientos suicidas. En el caso de filicidios maternos, encontraron que tienen ciertos puntos en común. La mayoría de las mujeres son desempleadas, con trastornos psiquiátricos y la mayoría de los crímenes se dan luego de maltratar a los niños de manera continua. También estas madres en muchos casos son personas con baja educación, víctimas de violencia y abuso doméstico, se encuentran aisladas con desventajas económicas y eran las únicas responsables de sus hijos. Cabe destacar que estas madres muestran devoción a sus hijos, principalmente dando esa imagen de madres amorosas al resto de la sociedad. En algunos casos, luego de cometer el crimen, tuvieron intentos de suicidios asociados.
En Estados Unidos, un estudio realizado a gran escala mostró mayores tasas asociadas a estrés económico. En muchas oportunidades, el llanto persistente o actitudes que cualquier niño puede tener de manera normal desencadena el crimen. El estudio revela también que las madres que cumplen penas en correccionales en algún momento vivieron episodios de depresión, psicosis, conductas suicidas y atenciones psiquiátricas previas. Con lo cual, si bien estas mujeres estuvieron aptas para enfrentar al tribunal, una cierta alteración mental subyace en todas las asesinas. Bien puede ser el caso de Leticia si analizamos bien las respuestas arrojadas por el estudio de estos especialistas. Ella bien comparte un alto porcentaje de las causas que desembocan en filicidio. Por su parte, la defensa busca declararla insana y la fiscalía intenta demostrar que una persona con demencia no procede de la manera que lo hizo Leticia. No estamos justificando el acto criminal de ninguna manera. Solo, al igual que el objetivo del estudio que estuvimos ya viendo, todas son causas que pueden evitarse y de alguna manera la sociedad entera, incluyendo los organismos de salud, políticas de prevención y la educación, podrían ser las herramientas que ayuden a evitar la muerte de tantos niños inocentes. Y bueno, aquí termina de momento este caso inconcluso, porque espero que ustedes, tanto como yo, estén pendientes de lo que va a pasar con esta madrastra, con Leticia Stutch, que bueno, si me preguntan mi opinión muy personal, estoy de cierta manera de acuerdo con lo que dijo este juez. Creo que si una persona es capaz de entender que tiene que esconder, limpiar evidencia y demás, pues no está tan mal de la cabeza. Sabe que lo que está haciendo está mal, que lo que hizo estuvo mal y es por esa la razón que intenta limpiar todo, ¿no? Esconder el cuerpo y demás. Aparte que recordemos, le pide a su hija con anticipación ir a comprar estos productos, lo cual demuestra que tenía pensado llevar a cabo esta acción. La verdad que es un caso muy triste porque de igual manera, como en muchos otros, la víctima es un pequeñito que lamentablemente no va a poder lograr sus sueños y a quien sus padres no van a poder verlo crecer, ¿no? Aquí no hay palabras para describir la tristeza que estos padres pueden estar pasando. Yo espero que la justicia realmente se imponga como debe de ser y realmente dudo mucho que la defensa pueda declararla como insana. Creo que todo está apuntando a que va a tener un veredicto culpable y la sentencia va a ser bastante dura. Eso es lo que yo imagino, pero me encantaría leerlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la mujer realmente está mal de la cabeza? Sé que tuvo un pasado muy negro, muy oscuro, pero no es excusa para llevar a cabo un crimen de esta magnitud. Desquitarte con alguien inocente, alguien que confía en ti y quien está a tu cuidado. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar esos deditos arriba y no se vayan sin suscribirse del canal. Y bueno, si gustan compartir el video, se los agradezco muchísimo. Pueden dejarme también un corazoncito en forma de agradecimiento por el contenido que les brindo. Y bueno, en pantalla les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Y yo los espero aquí en otro próximo video. Los quiero.